Pueden sentarse, amados. El libro de los Hechos es como una foto Polaroid, es una foto instantánea de la vida de la iglesia primitiva. Nos presenta este pasaje una iglesia que confió en la eficacia, en el poder de la oración. Aquí vemos una reunión de oración que se desarrolló de manera espontánea y que tuvo lugar luego del milagro que encontramos en el capítulo 3 de ese mismo libro. Pedro y Juan, se nos dice, se dirigían hacia el templo para orar, eran como las 3 de la tarde. Y al llegar a la entrada del templo, por la puerta que se llama La Hermosa, encontraron a un hombre cojo que les pidió dinero. En Hechos 3, en el verso 6, vemos la respuesta de Pedro, tal vez conocida. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre paralítico desde su nacimiento logró ponerse de pie por primera vez en su vida. Por 40 años, más de 40 años, estuvo postrado. Pero ese día, por la palabra dada en el nombre de Jesús, ese hombre comenzó a caminar. Y la gente que estaba alrededor estaba asombrada, más que asombrada. Nunca habían visto esto, excepto cuando estuvo Jesús. No podían comprender cómo había ocurrido esto. No sabían la fuente, qué era lo que había sucedido, todavía les escapaba la mente. Y Pedro, nos dice la palabra, que lleno de denuedo, habló y proclamó el nombre de Cristo Jesús, aquel a quienes ellos habían crucificado unos meses antes y quien por el poder del Señor había resucitado de la tumba y ahora había ascendido a los cielos. Y en ese día, en ese momento, 5,000 varones creyeron en la palabra de que Jesús era el Mesías. A causa de esto, nos dice el capítulo 4, versos 2, que los sacerdotes se sintieron resentidos porque ellos estaban enseñando. Su disgusto era específicamente porque anunciaban la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y enviaron entonces a la guardia del templo a arrestar a Pedro y a Juan. Como era ya tarde, era de noche, los llevaron entonces a la cárcel. Y al día siguiente fueron conducidos delante de las autoridades religiosas. Anás, Caifás, Alejandro y otros, los mismos que habían estado delante de Jesús y que le habían condenado a muerte, fueron a entrevistar a estos. Y ellos querían saber qué poder o en nombre de quién podían ellos hacer estos milagros. Porque indiscutible era que había ocurrido algo extraordinario, algo que otra vez no habían vuelto a ver desde meses anteriores cuando Jesús había estado en medio de ellos. Sin embargo, a pesar de lo maravilloso que era este milagro, ellos tenían un problema. Ellos no podían permitir que este milagro se transformara en una plataforma para el nombre de Jesús. Y por eso amenazaron a Pedro y a Juan con el fin de que no hablaran en el nombre de Jesús. Y una vez que soltaron a Pedro y a Juan, ellos regresaron con los hermanos. Y es aquí donde conectamos. Dice un himno precioso: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hechos 4, este pasaje que acabamos de leer de los versos 23 al 31, cubren la primera y más extensa oración que se registra en el libro de los Hechos. Esta oración tiene una lección, una enseñanza significativa para nosotros hoy día.
Y es que la iglesia experimenta progreso, avance espiritual cuando los creyentes se unen en una oración de fe. Y esta es la séptima marca de una iglesia saludable. Y es que cree en el poder de la oración. Y en este pasaje vamos a ver 4 indicadores que nos señalan, que nos apuntan a una iglesia que así cree en el poder de la oración. El primer indicador de una iglesia que cree en el poder de la oración es que ora unida. Mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje porque vamos a estar haciendo continua referencia. Vamos a ver desde el verso 23 hasta la primera parte del verso 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. La ciudad de Jerusalén contaba con cerca de 40,000 habitantes. 3,000 creyentes se habían unido unos meses antes, en el día de Pentecostés, y habían decidido seguir este camino que les señalaba, les indicaba hacia la cruz de Cristo. Ahora, unas horas antes, unos 5,000 varones se unieron al creer. Esto nos da un total de 8,000 personas, redondeando la cifra. Esto significa que más del 20% de la población de Jerusalén creían en Jesucristo como el Mesías de Dios. Eso es un número muy importante. Y el verso 23 nos dice que ellos lo primero fue volver a los suyos. Fueron a la iglesia después que fueron liberados. Oh, hermano, usted y yo podemos evaluar cómo está nuestra fe dependiendo o en función de a quién acudimos en el momento que tenemos una dificultad. Nuestra fe, nuestra convicción va a salir a la luz, la verdad va a salir a la luz cuando la dificultad nos aprieta, cuando nos exprimen. Eso que sale dice en qué creemos. Y Pedro y Juan volvieron a la iglesia, ellos volvieron a sus hermanos. Y el verso 24 nos dice que al oírlos alzaron unánimes la voz. Cuando se vio amenazada, la iglesia no se rindió. Su voz no fue silenciada, no se quedó quieta. Ellos elevaron oración. La oración constituyó su primera respuesta en lugar de ser el último recurso. No pusieron los ojos en los hombres ni en los problemas que les rodeaban. No se dirigieron a las autoridades romanas a poner una querella, a presentar una denuncia que nos están acosando. No se ocultaron, no se escondieron, no se dividieron para tal vez que sobrevivieran algunos de los grupos. No modificaron la estrategia. Ellos oraron al Dios Todopoderoso. Buscaron del Señor, aquel que tiene todo el poder, aquel que tiene el poder de resolver las cosas que nosotros no podemos. Pero antes de seguir, quiero que nos devolvamos un momentito. Veamos el verso 18 y miremos lo que nos dice. Los sacerdotes los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Las instrucciones que los líderes religiosos les dieron no fue que no ayudaran a los necesitados, no fue que no se ocuparan de las viudas, no fue que no fueran a la plaza a enseñar. Es que cualquiera de estas cosas no las hicieran en el nombre de Jesús. Y hoy en día persiste esa misma persecución en contra del nombre de Jesús. En los medios de comunicación, en las escuelas, en la política y en la sociedad en general. Y esta conspiración tiene un solo propósito:
tratar de remover de toda la sociedad el nombre de Cristo. Pero nos dice la palabra en el verso 24, continuamos allí, que ellos oraron en unidad espiritual. Nos dicen que estaban allí y que oraron unánimes, que alzaron la voz juntos. No solamente estaban juntos, ellos estaban de acuerdo en que la oración era la única respuesta razonable a la situación que enfrentaban. Este debería ser el plan, la estrategia de la iglesia: orar en unidad en todo momento. No esperar que la situación se ponga color de hormiga. Orar de adelantado. En el capítulo 3 de Daniel, no lo busque, encontramos 3 nombres: Ananías, Misael y Azarías. Tal vez usted lo recordará como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes se enfrentaban a un desafío similar: rendir culto a la estatua o morir. Y aún a pesar de esta dificultad, al ser confrontados frente a Nabucodonosor, la respuesta de ellos fue segura y contundente. Vamos a ver lo que nos dice Daniel 3, 16 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hermano, esta reacción, que fue una reacción espontánea, natural de estos jóvenes, no se originó por mera emoción, no fue por la casualidad del momento. Ellos habían determinado en su corazón, nos dice el primer capítulo de Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Nos dice el capítulo 2 que ellos habían orado junto a Daniel para que Dios les revelara el sueño del rey Nabucodonosor. Sus palabras, su convicción eran producto de la fe profundamente arraigada en sus vidas. Ellos no llegaron a ese momento con las manos vacías. Ellos tenían las manos llenas de la fe en el Dios Todopoderoso. Ellos tenían las armas con las cuales luchar. Dice Efesios 6, 18, que orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, por todos los santos. Ellos vivían orando. Ellos estaban preparados para responder antes de que se produjese la confrontación. Oh, hermano, una enseñanza de estos santos de la iglesia primitiva y de estos hombres del Antiguo Testamento es que lo que guardamos en nuestro corazón determinará la respuesta que tendremos. La iglesia que cree en el poder de la oración no solo ora unida, sino que también reconoce la soberanía de Dios. Los siguientes versos 24 al 28. Esta oración es una oración bien peculiar. El inicio es reconociendo a Dios como el soberano Señor. Miren los 2 puntos. Dice, soberano Señor. La palabra soberano Señor, la expresión soberano Señor se refería a alguien que es el rey y amo de la casa. Alguien que podía tener la autoridad de la vida y de la muerte de cualquier persona que residiese bajo su techo. En la iglesia la utilizamos para reconocer que Dios es el Dios supremo, que Él tiene poder completo, dominio absoluto.
Cuando como iglesia invocamos al Señor soberano, nosotros estamos afirmando su autoridad plena, su control indiscutible sobre todas las áreas de nuestras vidas. Y esta oración ilustra la soberanía de Dios en 3 áreas específicas. Lo primero es la soberanía de Dios en la creación. El Salmo 24:1 nos recuerda algo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo lo que existe en la tierra, en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, le pertenece a Dios. El patriarca Job, en el capítulo 26, el capítulo tiene un título: La soberanía de Dios. Ese capítulo entero es solamente Job ayudándonos a reconocer que Dios es el Dios soberano. Y haciendo una paráfrasis, un resumen de lo que él quiere decir, Job nos recuerda que no hay un solo átomo en el universo que tenga la capacidad de revelarse, de salirse fuera del control del Dios creador. En el principio, nos dice Génesis 1:1, creó Dios soberanamente los cielos y la tierra. Él no me consultó a mí. Él no lo consultó a usted. Él no consultó a nadie en el pasado, ni lo hará con nadie en el futuro. Él creó. Y en Apocalipsis 21:22 se nos dice que ese mismo Dios reinará soberanamente sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Su soberanía no es solo en la creación, sino también en la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras, de la palabra de Dios, constituye un acto totalmente soberano. Él decidió darnos a conocer esto. La Biblia no son las palabras del hombre acerca de Dios. Es la autorrevelación de Dios para que el hombre pueda conocerle. Y estos versos, cuando hablan, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Es indiscutible que todos entendemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, usando a hombres comunes y corrientes para escribir lo que aquí tenemos. El Señor usó el intelecto, la personalidad, las convicciones y las circunstancias de David en el proceso de la escritura. Pero el Espíritu Santo supervisó este proceso a fin de garantizar que aquí solo quedase registrado lo que Dios deseaba que quedase expresado. Ni más ni menos. Dice 2 de Pedro 1:21 en la parte B. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La tercera manera en que vemos la soberanía de Dios y de la que ellos oran es que Dios es soberano en el plan de salvación. Unos meses antes de este evento, Cristo fue crucificado. Y nos dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilato conspiraron en conjunto para dar muerte al Hijo de Dios. Sin embargo, esta conspiración no involucraba únicamente a los estamentos religiosos o civiles. Se trató de un movimiento que incluía a las bases. Si terminamos ese verso, dice, con los gentiles y el pueblo de Dios. Todos participaron con igual cantidad de responsabilidad en la muerte del Cristo. Y sin embargo, hay algo que el verso 28 nos deja claro.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes, Pilato, los gentiles o los judíos, ninguno de ellos hizo lo que ellos querían hacer contra el Hijo de Dios. Ellos hicieron únicamente lo que el Señor les había permitido que hiciera. La palabra cuánto es clave. Todo lo que ellos pudieron hacer fue sencillamente lo que el Señor les dio como límite para hacer, ni más ni menos. La iglesia que cree en el poder de la oración no solo cree y reconoce la soberanía de Dios, también reconoce la fuente de sus fuerzas. Vamos a leer los versos 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración de la iglesia, que va desde el verso 24 hasta el verso 30, contiene 7 versos. Y de esos 7 versos, 5 de esos versos exaltan la soberanía, el poder, la majestad y la maravilla de Dios. Solamente los últimos 2 versos contienen una petición. Eso debería ser una lección para nosotros también. Nosotros debemos usar esto como modelo y en vez de preocuparnos cuando las crisis se intensifican y los adversarios se multiplican, hablemos a Dios sobre lo que Él está haciendo y no sobre lo que el enemigo puede hacer. Fijemos nuestra vista en Dios, no en la montaña que está delante. Miremos más allá de la montaña. Dice el Salmo 121, y sé que usted se lo sabe. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De más allá de los montes. Y eso es lo primero que nos enseñan estos hermanos de la iglesia primitiva. Ellos exaltaron la soberanía de Dios y luego hicieron 2 peticiones. La primera petición fue que entregaron el problema al Señor. El verso 29 nos dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Consideremos lo que ellos no pidieron. Ellos no pidieron que el Señor evitara que se cumpliesen sus amenazas. Si recordamos, este es el capítulo 4, en el capítulo 7, Esteban es apedreado. En el capítulo 9, Pablo persigue a la iglesia. En el capítulo 11, Jacobo, el medio hermano de Jesús, es muerto a espada por Herodes. Sus amenazas se cumplieron y ellos sabían que podían cumplirse. Pero ellos no pidieron, oh Señor, detén el mal que no me alcance. Ellos tampoco pidieron que el Señor cambiara el corazón de los que los amenazaban. Oh, si ellos se compadeciesen de nosotros. Oh, si ellos se uniesen a nosotros. Ellos mismos desistirían de la persecución. Y es más, estarían de nuestro lado. Y en vez de atacarnos, nos defenderían. No, ellos no pidieron eso. Ellos tampoco pidieron que el Señor los quitara del medio. Llévatelo, Señor. Ellos lo que pidieron fue, Señor, mira sus amenazas. Eso debe ser otra lección para nosotros al pedir, al interceder. Queremos que el Señor nos dé la respuesta según a nosotros nos conviene. Señor, mira sus amenazas. En Isaías 36 y el capítulo 37 se nos narra la historia de cuando el rey de Asiria, Sennacherib, decidió invadir a Judá. Había conquistado todas las ciudades, había conquistado otros pueblos. Ninguno pudo hacerle oposición. Ya estaba rodeando la ciudad de Jerusalén. Y parece que él ya aburrido de ganar. Estoy cansado de ganar. Déjame ver si salimos de esto de otra forma. O tal vez ya se cansó de la sangre. Envía mensajeros y cartas al rey Ezequías. Y le invita a rendirse y le dice, Ezequías, mira, no tenemos que irnos a las armas.
Tú has oído ya lo que pasó en los otros pueblos. Tú has oído que ya yo conquisté tus otras ciudades. Ya yo estoy, esta es la única que me queda. Y ya yo quiero irme para mi casa. Así que mejor ríndete y no te preocupes. Yo no voy a matar a nadie. Me voy a llevar algunos que otros de esclavos. Y no te preocupes, a ellos les va a ir bien allá. Pero ellos van a ser mis esclavos. Pero les va a ir bien. Y le mandó esas cartas. Le mandó a decir, no deposites tu confianza en ese Dios que tú dices tienes. Porque si los dioses de esas otras naciones no pudieron contra la majestad y el poderío asirio, ¿tú crees que tu Dios en este pueblecito chiquito va a poder con nosotros? El rey Ezequías, al recibir estas cartas, hizo algo que yo no sé si usted lo haría, o yo. El rey Ezequías abrió las cartas, las leyó, las cerró y fue al templo. Y nos dice el verso 14 lo que pasó. Isaías 37:14. Después de recibir la carta de manos de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo y las desplegó, las puso, las extendió delante del Señor. Cuando Ezequías vio las cartas, dice, espérate, esto no es conmigo. Él fue donde, Señor, mira lo que Senaquerib está diciendo de ti. Mira lo que, eso no es para mí, eso es para ti. Es de ti que está diciendo que tú no eres poderoso. Señor, mira sus amenazas. El pueblo, la iglesia, lo que dijo, Señor, se trata de ti. Míralos tú, júzgale tú y haz tú según tu voluntad. Y esto es lo que nosotros debemos hacer cuando las circunstancias se ponen imposibles para nosotros. Entregarlas a aquel el cual puede hacer todo posible. A nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y esta oración también refleja algo en estos dos versos que también debe hacernos pensar. Nos habla de cuál era la prioridad de la iglesia de ese tiempo. Ellos estaban más enfocados por agradar y exaltar a Cristo que por su propia seguridad física. No les importó si vivían o morían. Miren que no fue eso lo que ellos pidieron. Ellos pidieron valentía para que la palabra de Dios fuese proclamada. Lo único que pidieron. Considere lo que usted y yo típicamente pedimos. Nosotros pedimos por los bienes, para que el Señor resuelva los problemas, para que quite los enemigos del medio. Pero pedimos para nosotros tener la valentía de ser un testimonio vivo delante de aquellos que se oponen a la verdad de Cristo. Y esta oración, como mencioné, en esta oración pedían por denuedo. Pero eso es interesante. Vamos a leer el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Y por qué ellos piden al final del verso 29 que les conceda denuedo? ¿Eso era algo que ya tenían? ¿O era que le faltaba a algunos? No. Hermanos, aquí hay otra lección para nosotros. Ellos reconocieron que el favor de ayer no necesariamente funciona para los retos del mañana. Usted sabe, el Señor derrama misericordias frescas cada día, porque cada día necesitamos misericordia fresca. Cada día necesitamos renovar el denuedo, la valentía, la confianza, la fe. Si usted ora los lunes para que el Señor lo guarde durante la semana, mire, usted va vacío ya del martes en adelante. Y yo sé que usted se ríe porque usted lo hace. Y lo que se rieron ahora fue que también se dieron cuenta. Ahora se dieron cuenta todos. Bueno, hubo uno que negó, que no se rió. Él negó, Abel negó. Hermanos, es que esa es la realidad de la iglesia. Es triste, nos reímos, ok, pero es triste que no hablo de buenas nuevas, hablo de la iglesia en general. Nos hemos acostumbrado a una oración diplomática, como ponchar tarjeta. Señor, me voy.
Qué triste. Y por eso es que cuando nos vienen las situaciones, ni Ananías, ni Misael, ni Azarías nos salvan, porque no estamos al nivel de ellos. Estamos vacíos, nuestras convicciones están en los 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos. Es más, hasta lo que pensamos tiene más valor a veces que la palabra y las promesas del Señor. Nosotros confiamos en la desconfianza que tenemos. Suena irónico, pero eso es la verdad. Pero bueno, hermanos, ya hay varias lecciones que hemos aprendido de aquí, pero todavía no es la lección principal. La iglesia que cree en el poder de la oración no solamente reconoce la fuente de sus fuerzas, continúa con la misión que le fue encomendada. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia oró, lo primero es que Dios se hizo presente. Nos dice este pasaje que Dios sacudió el lugar como si fuese un terremoto para darle a conocer a la iglesia que Él estaba presente entre ellos. Esto trae a mi memoria y espero que a la suya lo que ocurrió en Hechos 2:2, donde estaban los 120 reunidos y que descendió un viento, un estruendo de vientos recios que soplaba. Y todos los que estaban alrededor dijeron, ¿qué fue eso? Sabemos, nos dice la palabra, que como lenguas de fuego se pusieron sobre sus cabezas y que luego todos hablaban en diferentes idiomas, diferentes lenguas. En medio de las circunstancias de una iglesia perseguida, escondida, de una iglesia que tenía miedo por su propia supervivencia, de un grupo, porque no podemos llamarle todavía iglesia antes del Pentecostés. Ese grupo cambió, esa impartición del Espíritu Santo cambió completamente sus vidas. Hermano, hermana, en medio de nuestras circunstancias, el Señor se manifiesta para que nosotros recordemos que Él está en control. A veces puede ser un terremoto. Por ejemplo, un incrédulo hablando de parte de Dios. Si Él usó a la burra de Balaam, Él puede utilizar a un incrédulo. Pero a veces es con un silbo apacible, con un mensaje de texto, con una palabra de aliento. ¿Cuántas veces he sido yo fortalecido por palabras que ustedes dicen y que tal vez usted mismo no se percata, pero que yo las recibo como usadas, transmitidas por el Señor? Yo recuerdo hace muchos años de eso, 26 años, 25 años, muchos de ustedes no habían nacido, sí. Recuerdo que ese era fue un día bien malo. El vehículo que teníamos, ya el motor murió, no teníamos ahorros, de hecho no teníamos ni dinero para llegar a la semana y habíamos recién cobrado. Y ese día yo fui al trabajo tan decaído como usted se puede imaginar. Llevé a los niños a la escuela en transporte público y me fui caminando de la escuela al trabajo para desahogarme, tal vez quemar. Usted sabe, a veces uno caminando, eso como que uno bota el estrés. Pero no valió. Llegué a la oficina, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, yo llegué a las 7 de la mañana. Llevé a los niños y caminé más de 1 kilómetro, más de 2 millas. Y llegué a las 7 de la mañana de todas formas. Y entré a una de las oficinas, aunque yo tenía mi oficina en otro lugar, y sonó el teléfono, la extensión de esa oficina. Y bueno, déjame tomarlo, quién sabe. Cuando la tomo, es una amiga de la iglesia, una hermana en Cristo, y dice, ay, qué bueno que te encuentro, Humberto. Yo le voy a decir, pero mira, yo no tomo este teléfono, yo no sé cómo tú ya marcaste aquí, ni sé por qué tomaste esta extensión, porque yo no le iba a responder nunca.
yo tomé y dice, mira, esto, el Señor te dice, bueno, lo que me dijo. Yo recibí esa palabra. El día pudo haber sido el más horrible para el mundo entero. Pero para mí fue transformado. Mis circunstancias no cambiaron. No significa que de repente yo tenía dinero en los bolsillos, ni que tenía lo suficiente para sostenerme el resto de la semana. No. Pero mi mirada cambió del problema al Dios que resuelve los problemas. Las palabras que esta hermana me compartió, yo las escribí, las imprimí y las doblé y las mantuve en mi cartera hasta que se cumplieron. Y eso fue la última de esas promesas hace como 10 años. O sea, todavía 15 años después, progresivamente, el Señor fue desenvolviendo y haciendo realidad las palabras que transmitió a través de esta hermana para darme ánimo. No le quiero indicar, hermano o hermana, no le quiero indicar que trate de buscar para decirle palabra a alguien. No. La palabra de Dios, esta misma, ella es la fuente de la vida. Ella es en la única que encontramos instrucción suficiente para nosotros alcanzar el camino hacia Cristo. Y eso fue lo que ella me dio. Ella me leyó esa palabra. Y esa palabra contenía el mensaje. Me iluminó mi corazón para yo entender lo que el Señor quería que yo entendiese en ese momento. La segunda cosa que sucedió luego de que oraron es que Dios hizo algo en ellos. El lugar tembló, pero nos dice después, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto no se puede considerar ni una segunda llenura, un segundo bautismo del Espíritu, ni un segundo Pentecostés. No es lo mismo. Más bien, ellos fueron dotados de manera sobrenatural de las fuerzas necesarias para resistir y perseverar en medio de la persecución que les vendría. Efesios 5:18 nos recuerda que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque en el vino hay disolución, pero el Espíritu Santo nos mantiene, nos sostiene en las promesas del Señor. Esta instrucción de Pablo y la misma del Señor Jesús, la misma que vemos aquí en la historia de la iglesia primitiva, establece de manera clara que esta llenura del Espíritu Santo tenemos que buscarla continuamente. Así como continuamente pedimos por paz, por denuedo, por sabiduría, tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Para poder resistir, hermanos, el día a día, es fundamental que nos mantengamos llenos del Espíritu. Por último, es que el Señor no solamente hizo algo en medio de ellos y en ellos, sino hizo algo a través de ellos. En el verso 29 ellos decían, Señor, concédenos denuedo. Y en el verso 31 dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa fue la oración con la respuesta más rápida que usted puede encontrar. No sé cuántos minutos tomaron, pero si son esos 7 versos, son 1 minuto si acaso, que ellos terminaron de describir eso y el Señor respondió inmediatamente. La respuesta del Señor fue habilitarles para proclamar su palabra. Es un recordatorio maravilloso y de gozo para usted y para mí de que Dios sí responde la oración. Y ahora quiero pasar a la aplicación, a lo que nos compete a nosotros. En Corea del Sur, la fe cristiana es una de las fe más grandemente, ampliamente representada. Un amplio porcentaje de la población, un 20% de la población es cristiano. Hay una iglesia en Seúl, la capital, que tiene 500,000 de miembros.
El lugar donde se reúnen sienta algunas 17,000 personas. El servicio de domingo el primer servicio comienza a las 6:30 de la mañana y el último a las 12 de la medianoche. Y cada uno de ellos dura hora y alguito. Todos los servicios hay gente de pie. Esta iglesia se ha quedado corta en muchas áreas, pero hay 2 áreas en las que ha hecho un progreso inigualable hasta el momento. La primera área es la oración. Y la segunda área se desprende de esta, el evangelismo. Si bien hay momentos en el que es bueno mirar atrás para fortalecernos y recordar las promesas del Señor y que si Él lo hizo, lo hará nueva vez, también hay momentos en que debemos olvidar el pasado, donde vimos al Señor, y recordar que en el mañana ya el Señor nos está esperando. Iglesia, yo te quiero animar en este día a que busques a tu Dios en oración. Mi esposa mencionaba hace un ratito, al principio del servicio, y yo me entristecí también, lo confieso, hermanos. Y le doy las gracias al Señor porque cambió mis palabras, de palabras de reproche a palabras de ánimo. El martes tuvimos las elecciones presidenciales, donde uno de los candidatos ganó. Y la iglesia, en vez de venir a orar, se quedó en su casa por miedo. No sé. Cuando los discípulos fueron amenazados, ellos fueron a la iglesia a orar. Tal vez no a este templo así. Ellos se reunieron la iglesia a orar. Y las primeras palabras fue: Señor, mira sus amenazas. ¿En qué manera el presidente electo amenaza su vida? Pues venga a la iglesia a orar y diga: Señor, mira sus amenazas, mira mi miedo, mira mi incapacidad, mira lo que yo no puedo hacer, pero que tú sí puedes hacer. Este es un momento, hermanos, para que la iglesia crezca, progrese. Pedro y Juan salieron de ahí y pudieron haberse ido ellos solos para no involucrar a nadie más, para no comprometer a nadie más. Tal vez ellos pudieron, cada uno de ellos, irse a sus casas y allá ellos orar. Y bien, hubiesen hablado con Dios, pero no, ellos involucraron a la iglesia. Ellos lo trajeron delante de la iglesia. Hermano, hermana, ¿cuál es tu necesidad que hoy en día tienes que traer delante de la iglesia? ¿Cómo podemos como iglesia orar juntos por lo que a ti y a mí nos sucede? Esa es la verdadera pregunta, la verdadera lección que de este pasaje se extrae. Hermano, la iglesia cae o se sostiene de acuerdo con la importancia que le da a 2 cosas: a la palabra de Dios y a la oración. Son como las alas de un avión. Si le falta un ala, el avión no despega. Y si está volando y pierde el ala, cae y se desploma de manera estrepitosa. Yo quiero invitarle, hermano, a que consideremos individualmente y como iglesia nuestro plan de vuelo. ¿Cómo está nuestra fe en la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestra dependencia de la oración? Porque eso va a determinar cuán alto volaremos y cuán lejos llegaremos. Vamos a estar en pie. Hermanos, sinceramente,